Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí me presento, soy Tu Nombre y en este espacio compartimos todo lo que nos apasiona, desde series hasta tendencias, pasando por esos momentos que nos hacen suspirar. Y hablando de suspirar, hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra drama, pasión, y a dos de las figuras más queridas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué está pasando entre ellos? ¿Por qué tanta tensión? ¿Será cierto eso de que Kerem explotó y declaró que Hande es su amor eterno y que sin ella, la vida es imposible? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el corazón de este asunto. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, cada declaración que ha salido a la luz. Vamos a intentar descifrar qué hay de verdad en todo esto y qué es simple especulación de los medios. Vamos a desmenuzar esta historia desde el principio, desde que se conocieron hasta hoy, y vamos a intentar entender qué pudo haber llevado a Kerem a, supuestamente, hacer estas declaraciones tan impactantes. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo los temas más candentes y las noticias más jugosas. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy, la supuesta explosión de Kerem y su declaración de amor eterno hacia Hande. Para entender la magnitud de esto, tenemos que remontarnos a los inicios de su relación. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo dentro de la pantalla, interpretando a los adorables Eda y Serkan, sino también fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, ambos fueron muy cautelosos. Negaban cualquier relación que fuera más allá de una amistad profesional. Pero las fotos que circulaban en las redes sociales, las miradas cómplices que intercambiaban en las entrevistas, y la forma en que se defendían mutuamente de las críticas, eran demasiado evidentes para ignorarlas. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Nació un fandom gigante ansioso por confirmar lo que todos sospechaban, que Eda y Serkan, en realidad, eran Hande y Kerem. Y finalmente la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande hicieron público su romance. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, fotos de la pareja y vídeos de sus momentos más tiernos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas jóvenes, talentosas y enamoradas, protagonizando su propia historia de amor. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión. Viajaban juntos, compartían fotos de sus escapadas románticas, se apoyaban en sus proyectos profesionales y, en general, parecían disfrutar al máximo de su relación. Todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio de noviazgo, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo. Los fans se sintieron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de agendas muy ocupadas que les impedían pasar tiempo juntos. Lo cierto es que después de la separación, tanto Kerem como Hande intentaron mantener un perfil bajo y evitar hablar del tema en público. Y es aquí donde entramos en el punto central de nuestro vídeo, la supuesta explosión de Kerem y su declaración de amor eterno hacia Hande. Según los rumores que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, Kerem, en un momento de emoción, habría confesado que aún ama a Hande, que ella es el amor de su vida y que no puede imaginar su vida sin ella. Ahora bien, es importante ser cautelosos con esta información. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem o de su representante. La mayoría de estas declaraciones han sido publicadas en cuentas de redes sociales no verificadas o en sitios web de dudosa reputación.
Por lo tanto, es muy probable que se trate de rumores infundados o de simples especulaciones de los fans. Sin embargo, eso no significa que debamos descartar por completo la posibilidad de que Kerem aún sienta algo por Ande. Como hemos visto a lo largo de su relación, la conexión entre ellos era muy fuerte. Y es posible que a pesar de la separación, los sentimientos no hayan desaparecido por completo. Además, hay algunos indicios que podrían sugerir que Kerem aún guarda un recuerdo especial de Ande. Por ejemplo, se ha rumoreado que ha seguido de cerca sus proyectos profesionales, que ha estado al tanto de su vida personal y que incluso ha intentado contactarla en algunas ocasiones. También se ha dicho que ha escrito algunas canciones o poemas inspirados en ella. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kerem haya hecho estas declaraciones tan impactantes. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río de rumores suena con bastante fuerza. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, lo cierto es que no podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre Kerem y Ande. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado una gran pasión entre sus fans. Y que a pesar de la separación, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos. Quizás en el futuro Kerem y Ande decidan dar una segunda oportunidad a su amor. O quizás sigan sus caminos por separado y encuentren la felicidad en otros lugares. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y de su carisma, y podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Y ahora, para ir terminando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su encuentro en el set de Esenkalkapm hasta su separación. Hemos analizado los rumores de una posible reconciliación y de una supuesta declaración de amor eterno por parte de Kerem. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque no podemos confirmar la veracidad de estos rumores, es posible que Kerem aún sienta algo por Ande. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Kerem y Ande. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que los rumores de una reconciliación son ciertos? ¿Qué opinan de la supuesta declaración de amor eterno de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, para expandir esta historia y darle más profundidad, vamos a explorar algunos aspectos más detallados de la relación entre Kerem y Ande, y analizar los posibles factores que podrían haber contribuido a su ruptura, así como los que podrían alimentar los rumores de una reconciliación. Asterisco, asterisco, profundizando en la dinámica de Esenkalkapm, el nacimiento de un amor frente a las cámaras, asterisco, asterisco. Esenkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. El éxito de la serie residió en gran parte en la química palpable entre Kerem y Ande. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente, creando una dinámica llena de tensión, romance y humor. Pero la magia no se limitaba al guión. Los fans notaron rápidamente la complicidad entre los actores detrás de las cámaras, lo que generó una ola de especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Lo que hacía tan especial la relación de Kerem y Ande era la forma en que parecían reflejar la dinámica de sus personajes. Kerem, con su carisma natural y su sonrisa contagiosa, parecía suavizar la seriedad y la reserva que a menudo se asociaban con Ande. Ella a su vez aportaba una sensibilidad y una profundidad que complementaban la energía y el entusiasmo de Kerem. Esta sinergia no solo benefició a la serie, sino que también pareció fortalecer su vínculo personal. Durante el rodaje de Esenkalkapm, Kerem y Ande pasaban largas horas juntos compartiendo momentos de alegría, frustración y agotamiento. Esta intensa convivencia les permitió conocerse a un nivel más profundo y construir una conexión que trascendió la amistad profesional.
Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban a menudo a Kerem y Ande riendo, bromeando y apoyándose mutuamente, lo que alimentaba aún más la fantasía de los fans sobre un romance real. Después de la confirmación, la presión de la fama y las expectativas del público. Cuando Kerem y Ande finalmente confirmaron su relación, la reacción fue abrumadora. Los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y muestras de apoyo. La pareja se convirtió instantáneamente en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la fama y la atención mediática también trajeron consigo una serie de desafíos. Kerem y Ande se vieron sometidos a una presión constante para mantener su relación perfecta y cumplir con las expectativas del público. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y cualquier signo de desacuerdo o tensión era interpretado como una señal de problemas inminentes. La presión de la fama también pudo haber afectado su privacidad y su capacidad para disfrutar de su relación de forma natural. Constantemente perseguidos por los paparazzi y acosados por los fans, Kerem y Ande tuvieron dificultades para encontrar momentos de intimidad y tranquilidad. Esta falta de privacidad pudo haber generado estrés y tensión en la pareja, contribuyendo a su eventual ruptura. Las posibles causas de la ruptura, un análisis más profundo. Como mencioné antes, las razones exactas de la separación de Kerem y Ande nunca quedaron del todo claras. Sin embargo, podemos especular sobre algunos de los factores que podrían haber contribuido a su ruptura. Diferencias irreconciliables. A pesar de la química innegable entre ellos, Kerem y Ande eran dos personas diferentes con sus propias personalidades, valores y objetivos. Es posible que con el tiempo, hayan descubierto que sus diferencias eran demasiado grandes para superarlas. Presiones profesionales. Tanto Kerem como Ande son actores exitosos con agendas muy ocupadas. Es posible que las exigencias de sus carreras les hayan impedido pasar tiempo suficiente juntos y mantener una relación saludable. Falta de privacidad. Como mencioné antes, la falta de privacidad y la constante atención mediática pudieron haber generado estrés y tensión en la pareja, contribuyendo a su ruptura. Expectativas del público. La presión de mantener una relación perfecta y cumplir con las expectativas del público pudo haber sido abrumadora para Kerem y Ande. Los rumores de reconciliación, esperanza o simple fantasía. A pesar de la separación, los fans de Kerem y Ande nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Los rumores de una posible segunda oportunidad han circulado constantemente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Como dije antes, no hay ninguna confirmación oficial de que Kerem y Ande estén considerando retomar su relación. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían alimentar la esperanza de los fans. La fuerte conexión entre ellos. Como hemos visto a lo largo de su relación, la conexión entre Kerem y Ande era muy fuerte. Es posible que a pesar de la separación, los sentimientos no hayan desaparecido por completo. El arrepentimiento de Kerem. Los rumores de que Kerem se arrepiente de la ruptura y que aún ama a Ande han sido persistentes. Si esto es cierto, podría ser un factor importante a la hora de considerar una reconciliación. La nostalgia de los fans. La nostalgia de los fans por la relación de Kerem y Ande es un poderoso motor que impulsa los rumores de reconciliación. Los fans siguen compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más tiernos y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. La supuesta explosión de Kerem, una estrategia de marketing o un grito desesperado. La supuesta explosión de Kerem y su declaración de amor eterno hacia Ande es el último capítulo de esta saga romántica. Si bien no hay pruebas concretas de que esto haya sucedido, es importante analizar las posibles motivaciones detrás de estos rumores. Una estrategia de marketing. Es posible que los representantes de Kerem o Ande hayan filtrado estos rumores a los medios de comunicación como una forma de generar interés en sus proyectos y mantenerlos en el ojo público. Un grito desesperado. Si Kerem realmente siente que Ande es el amor de su vida, es posible que haya hecho estas declaraciones en un momento de vulnerabilidad y desesperación, con la esperanza de llamar su atención y reconquistarla.
Una simple invención de los fans es posible que los fans más acérrimos de la pareja hayan inventado estos rumores como una forma de alimentar su fantasía de una reconciliación. En última instancia, solo Kerem y Hande saben la verdad sobre lo que está pasando entre ellos. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, soñando y disfrutando de esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que los rumores de una reconciliación son ciertos? ¿Qué opinan de la supuesta declaración de amor éter? No de Kerem. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No olviden suscribirse, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.